Ya. Bien, hermanos, esta porción hermosa, ¿cierto? Que, bueno, es bien amplia, la verdad. Son varios capítulos, pero con mucho contenido. Varios temas que se tocan. Hoy día nos vamos a estar enfocando en la aliyá número 3, que es cortita, a diferencia de las dos primeras que eran bien extensas y con hartos temas. Vamos a hacer solamente como un repaso para poner en contexto todo lo que sucede en Kitizá. Kitizá, cuando hagas un censo, lo hemos comentado en la mañana y con los niños también, la importancia de la ofrenda, ¿cierto? El medio shekel que se entrega como una forma de evitar, ¿cierto?, que el pueblo cayese en un pecado por contarlos, pero a la vez también con un significado muy hermoso de ser redimidos, ¿ya? Porque esa ofrenda redimía para que no viniese ningún tipo de mal sobre Israel, y de esa manera se unían de dos en dos para entregar esa ofrenda y ser contados así a través de una ofrenda, ¿ya? Entonces, si avanzamos en la primera lilla, nos habla que cuando los hijos de Israel de 20 años en adelante son contados, tendrían que dar un rescate, ¿ya? Un precio de redención que era de medio ciclo o medio shekel por su alma, para que no cayese una plaga, ¿ya? Producto de este censo. Tanto el rico como el pobre entregaban exactamente lo mismo. Nadie podía añadir, ni agregar, ni disminuir, ¿ya? Esta plata sería usada para la tienda la tienda de reunión o el tabernáculo como remembranza para expiación. También se ordena que hay que construir una fuente de cobre o bronce, también mencionado en la escritura, que tiene un alto contenido de cobre. Sabemos las propiedades del cobre, eso lo vimos también en unas enseñanzas anteriores, donde debían lavarse los sacerdotes. De ahí también viene la enseñanza del lavado, ¿ya? De las manos, de los pies, para presentarse delante de la presencia de Dios. Los sacerdotes tenían que hacer esto cada vez, porque si no, podían morir. Y esta tendría que ser colocada entre la tienda de reunión y el altar. Cuando los sacerdotes entren en la tienda o cuando se acerquen al altar para servir, tendrán que lavarse las manos y los pies para no morir, ¿ya? Y es por eso que también, si usted ve el ceder, el programa de Shabbat, ¿cierto?, tiene un lavado de manos antes de tomar el pan, que precisamente va graficando los pasos que se van dando en el tabernáculo, ¿ya? Cuando tomamos la copa de vino, dice, ¿de dónde viene la copa de vino? Viene del altar del sacrificio, del altar de bronce, ¿cierto?, donde se derramaba la sangre preciosa. Cuando tomamos el pan, es el pan de la proposición que estaba en el lugar santo. Cuando lavamos las manos, es el lavacro también, que se llamaba, o la fuente para el lavado de manos, el incienso, la oración, la luz que se enciende en la menorá también. Entonces es como un pequeño altar, es como un pequeño tabernáculo en el hogar, en la familia, ¿cierto? Elementos gráficos que nos dejan una tremenda enseñanza. También dice que Moisés tendría que tomar especias, aceite de oliva, y hacer la unción de santidad por la cual serían ungidos la tienda de la cita y todos sus objetos, y también los sacerdotes. Un aceite especial que no se puede replicar, ¿ya? Y que era un uso muy santo y solamente consagrado para la unción de los sacerdotes. Bueno, ahí vemos la representación del aceite, la unción del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas y que también nos aparta para ser sacerdotes de Él. Así serán consagrados. No se puede usar para otros fines ni hacer otra con las mismas proporciones, ¿ya? No se puede replicar aceite. También recibe la unción de tomar especias e incienso para hacer un sahumerio sagrado. Molerá un poco de él, muy fino, para poner delante del testimonio. El que haga otro incienso igual será cortado de su pueblo. Tampoco se podía replicar este incienso. O sea, era algo muy especial, muy sagrado y solamente de un uso exclusivo en el templo o en ese momento en el tabernáculo. También nos habla de Betzalel, que ha sido equipado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, razonamiento y conocimiento en toda artesanía para idear y para labrar. También Aholiab y otros han recibido sabiduría para construir todos los objetos para el tabernáculo. Entonces vemos también ahí cómo se escoge un representante de la casa de Israel, un representante de la casa de Judá, ¿cierto? Ambas casas representaban estos dos hombres
ya que fueron llenos del Espíritu de Dios con conocimiento y toda habilidad para poder confeccionar todos los implementos del tabernáculo. Y finalmente los hijos de Israel tendrán que guardar los Shabbats. ¿Ya? Acá habla de Shabbats en plural. ¿Por qué? Porque habla del Shabbat semanal, que es el actualmente sábado, que viene de Sabbat, de Shabbat, ¿ya? De ahí viene la palabra, y también los Shabbat especiales. Recordemos que en la semana bíblica no hay otros nombres para los días de la semana. No existe el lunes, ni el martes, ni el miércoles, que son en realidad derivados de nombres de dioses. El dios Marte, Júpiter, jueves, viernes, Venus, Saturday, por ahí Saturno para algunos, domingo, Sunday, día del sol, etc. Entonces, estaba el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, y el séptimo día se llamaba Shabbat. Pero el Shabbat también se nombraban aquellos días especiales, aquellos feriados especiales, por así decirlo, que eran las fiestas. Por ejemplo, el Shabbat de panes y levadura, el Shabbat de Pesaj, el Shabbat de primicias, el Shabbat de el día de trompetas, eran Shabbat especiales que se guardaban. Bien, entonces habla de guardar mis Shabbats en plural. Y esto también lo coloca como importante, como una señal, como un signo, como una marca, un distintivo entre él y los hijos de Dios. O sea, lo establece como una relación íntima. Por eso es que es importante en este tiempo que hemos sido restaurados en el Shabbat, ¿cierto? La mayoría o muchos veníamos del domingo, que era un día posterior, modificado, ¿cierto? Y tomado básicamente por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y nacimos nosotros, muchos de ellos en el domingo, ¿cierto? Entendiendo esto, pero cuando vamos a la palabra, vemos de que, así como Israel construyó su becerro de oro, en esta parashá, así también hoy día muchas cosas han cambiado, incluso pensando que son para el Señor. Porque ese es el deseo sincero. Esto lo hacemos para Dios, pero estamos haciendo un becerro de oro cuando nos movemos o cambiamos lo que Dios nos está diciendo. Entonces, por eso es que hemos venido también este tiempo de restauración a encontrarnos con el Shabbat. Y fíjense que es un sello, es una marca, es un distintivo. Así como hay una marca de la bestia que se habla, también hay una marca para los hijos de Dios, y uno de aquellos elementos importantes es el Shabbat. Si alguien hace obra, trabajo en ese día, dice, su alma será cortada entre su pueblo. Durante 6 días se puede hacer labores, pero el séptimo día es Shabbat, de cesar. Shabbat viene de cesar, ¿ya? Y también de reposar. Y por lo tanto, es un día que se detiene de la obra, del trabajo, de preocupaciones, de actividades, y decimos, este es un día consagrado para nuestro Dios. Es un día bendito, especial, apartado o santo para Él. El Shabbat será guardado como un pacto, como dice, perpetuo. Y es una palabra que nos ha abarcado mucho. Cuando la escuchamos, dice, y será un pacto perpetuo, para siempre, no tendrá fin. El Shabbat seguirá en el milenio. Amén. Y de Shabbat en Shabbat se abrirán las puertas, ¿cierto? Para que podamos venir ante su presencia. ¿Ya? Es un pacto perpetuo entre Dios, el Eterno, y los hijos de Israel. La segunda lilla, ¿cierto? Nos habla que Dios entrega las 2 tablas de piedras escritas por su dedo, y esto es un énfasis. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios escribió con su propia mano, fueron las tablas. ¡Wow! Y fíjense que era algo que nosotros a veces pasábamos como tan quizás superficial, o no lo entendíamos, que incluso, fíjense, cuando Dios escribe algo con su propio dedo, es que tiene una autoridad máxima. Nadie ni nada puede escribir sobre lo que Dios ha escrito. Nadie puede decir, no, esto que Dios escribió ya no es. Esto que Dios escribió está obsoleto. Fíjense la importancia que tiene en que cuando vemos la Escritura, vemos que hay cosas con distinta importancia. Las cartas del apóstol Pablo son importantes, ¿cierto? Pero jamás la carta del apóstol Pablo podría estar sobre lo que Dios mismo escribió. Y es ahí donde, wow, se nos plantean estas situaciones en las que aparentemente pareciera que el apóstol Pablo u otro autor dijese algo contrario a lo que Dios escribió. Entonces ahí hay un problema. Y es donde tenemos que entender que lo que Dios escribió tiene la primera autoridad. Entonces tenemos algo escrito por Dios.
Tenemos una carta escrita de Dios para cada uno de nosotros, los mandamientos. Cuando Moisés se demora en bajar de la montaña, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se congrega, dice, oye, ¿qué le pasó a este Moisés? No viene, se olvidó, se perdió, se murió a lo mejor. Y por lo tanto, dice, vamos a levantar adoración a él, y ahí dice que traen oro y sale un becerro. Y salió algo parecido a un becerro. ¿Por qué un becerro? Una especie de toro. Porque era la forma en la que antiguamente se graficaba el poder de Dios. ¿Ya? El poder de Dios o de los dioses se manifestaba como en un toro, ¿ah? O en un becerro, que es algo similar. Entonces sale este becerro de oro y dice que van a hacer fiesta al Señor. Eso es como lo que llama la atención, ¿cierto? Incluso levantando un becerro de oro, ellos creían que estaban levantando fiesta a Jehová, a Yahweh. Y les dicen, estos son tus dioses, wow, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aarón edifica un altar y dice que el día siguiente habrá una fiesta para el Eterno, y el pueblo se levanta muy temprano para sacrificar, comer y divertirse. Wow. Moisés recibe la orden de bajar porque el pueblo se ha corrompido. Es un pueblo de dura cerviz. El Eterno dice a Moisés que le deje destruirlos, que de él hará una gran nación. Acá hay algo muy fuerte. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir a todos, y de ti, así como de Abraham, voy a hacer una nueva nación. A causa de su pecado, pero Moisés, ¿qué es lo que hace? Suplica que no lo haga por causa de haberlos sacado con poder de Egipto, y por causa de la mala lengua de los egipcios, y por causa del juramento que hizo a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, de multiplicarlos y darles la tierra. El Eterno desiste del mal que ha pensado hacer, gracias a la intercesión de Moisés. Moisés finalmente desciende de la montaña con las 2 tablas del testimonio que han sido hechas por Dios y escritas en ambos lados con escritura grabada de Dios. Josué, oye el sonido del pueblo y piensa que hay batalla en el campamento. Moisés dice que es sonido de aflicción. Cuando ve el becerro, las danzas, se enciende su ira y arroja las 2 tablas al suelo y las quiebra. Luego toma el becerro de oro, lo quema, lo hace polvo, y el polvo es esparcido sobre aguas que son dadas al pueblo para beber. ¿Cierto? ¿Recuerdan las aguas amargas? Cuando se colocaba ese polvo, ¿cierto? Que era extraído de la vaca roja, ¿cierto? Y se usaba como una especie de juicio, en la cual si una persona era culpable, le venía, ¿cierto?, el castigo o la evidencia de que había pecado, pero si era libre, no pasaba nada. Algo similar se hizo, porque recuerden que luego se indica la muerte, ¿cierto? Una matanza, cerca de 3.000 mueren ese día. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma de determinar quiénes habían caído en la idolatría? Se les dio agua con ese polvo. Aquellos que manifestaban, de alguna manera, si lo hacemos como lo homologamos con lo que ocurría con digamos, el juicio de la mujer adúltera o el aparente adulterio, lo mismo acá. Se les da esta agua de beber con polvo de oro. Imagino que eso evidencia quienes debían morir, y se le da muerte a espada que ejecutaron los levitas, ¿cierto?, de todos aquellos que cayeron en la idolatría. Por eso cayeron cerca de 3.000. ¿Amén? Ahí podemos entender, no lo dice explícitamente, pero podemos ir entendiendo por qué Moisés muele el becerro, pone el polvo en agua y se los da de beber. ¿Ya? Porque fue una forma de decir, si caíste en pecado, va a venir juicio. Si no, no va a pasar nada. De alguna manera pudo evidenciar quizás la situación que había vivido el pueblo. Después finalmente dice, Moisés reprende a Aarón y él echa la culpa al pueblo. Moisés ve que el pueblo se ha expuesto y se pone en el portal y dice, quien esté por Hashem, a mí. Se reúnen todos los hijos de Leví. Cada varón tendrá que matar con espada a sus compatriotas, así caen 3.000 personas. Por ese acto se consagran como sacerdotes para el Eterno. Por eso es escogida la tribu de Leví, porque fueron los que no cometieron, digamos, el pecado o participaron de la adoración al becerro de oro.
El día siguiente Moisés dice al pueblo que ha cometido un gran pecado. Él va a descender al Eterno y procurar cubrir frente al pecado del pueblo. Moisés retorna al Eterno y confiesa el gran pecado y pide que sea perdonado. Si no perdona, Moisés quiere ser borrado del libro. El que ha pecado será borrado del libro. Moisés recibe la orden de conducir al pueblo al lugar destinado. Un ángel irá delante de él. Llegará un día cuando el pecado será tomado en cuenta. El Eterno hiere al pueblo con una plaga. El ángel será enviado delante y serán expulsados 6 pueblos de la tierra que emanan leche y miel. El Eterno no quiere subir en medio del pueblo porque es de dura cerviz y podrá ser aniquilado en el camino. El pueblo se entristece y deja de poner sus adornos. ¿Ya? Entonces, fue muy fuerte lo que ocurre allí en ese momento, pero finalmente la intercesión de Moisés es la clave para que aún él envíe su ángel en medio del pueblo y confirme que ese pueblo que sacó de Egipto es un pueblo escogido, especial, y que él les da una segunda oportunidad, y es por eso que también hay nuevas tablas de la ley para el pueblo. Amén. La tienda de la cita está colocada fuera del campamento. Todo el que quiere consultar al Eterno tendrá que salir fuera del campamento e ir a la tienda. Cuando Moisés sale, todo el pueblo se levanta y se queda de pie a la puerta de su tienda mirando. Cuando Moisés entra a la tienda, la columna de nube desciende y se queda en la entrada. Él habla con Moisés cara a cara. El pueblo se levanta y se prosterna, se inclina cuando ve la columna. Yehoshua, Josué, no se aparta de la tienda. Amén. Entonces, ese es el contexto de las 2 primeras aliyá. Vamos a la aliyá número 3 y ¿les parece si vamos leyendo? Son poquitos versículos. Si leemos de aquí, Andreita, hacia allá. Ya. Entonces Moisés respondió a Yahweh: He aquí, tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer al Eftab, tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo: si tu presencia no ha de ir, no nos haga subir de aquí. Pues, ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Amén. Hasta ahí. ¿Ves? Cortito. Son 5 versículos. Amén. Así que vamos a reflexionar en estos versículos. El versículo 12 dice: entonces Moisés respondió a Yahweh: he aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Entonces vemos esta conversación. Moisés estuvo 40 días recibiendo palabra, recibiendo instrucción, hablando con Dios, recibiendo un diseño, recibiendo revelación de lo que él quería hacer con su pueblo y cómo quería que este pueblo se distinguiese, fuera diferente. Recordemos cómo estaba la tierra en ese momento. Habían 70 naciones, ¿ya?, esparcidas, cada una con sus dioses, ¿ya? Y por lo tanto tomó a Abraham, a un hombre que apartó, y a él y su descendencia le prometió una nación. Esta nación estaba sumergida en Egipto, también en los dioses de Egipto. Dios mostró su poder, vieron cómo derribó a través de esas 10 plagas a todos los dioses de Egipto, los saca. ¿Para qué? Para que ahora haya un pueblo diferente.
hay un pueblo especial, un pueblo santo que es apartado para Él y que por lo tanto debía conducirse de una manera completamente diferente al de los otros dioses. Lo que más costó de Israel no fue sacarlos de Egipto, sino sacar a Egipto dentro de él. Porque el becerro era un modelo egipcio, un modelo de idolatría, un modelo del cual ellos habían aprendido. ¿Por qué se les ocurre adorar un becerro o un toro? Porque esa es la forma en que se adoraba en Egipto, con imágenes, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el modelo que ellos tratan de replicar. Pero Dios les dice, no, venía escrito, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás a ella ni las adorarás. Estaban haciendo algo a su manera. Entonces, una adoración a nuestra manera tiene que ver con un becerro de oro. Entonces, lo que Dios estaba hablándole a Moisés era la forma en que este pueblo sería un pueblo santo para él, un pueblo apartado, que tenía esas características. Pero él les recuerda, porque Dios le había dicho que él iba a enviar, ¿cierto?, a su ángel delante de él. Y por lo tanto ahí Moisés le pregunta y les dice, me dijiste que llevara a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Aunque dijiste te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Amén. Entonces, sabemos que en esta porción, en el hebreo, vamos a encontrar una pequeña palabra de 2 letras, ¿cierto? Que es una Aleph Tab, ¿cierto? En los versículos siguientes se menciona. Aleph Tab, ¿cierto? Nos hace referencia al alfa y el omega, ¿ya? Por eso cuando Yeshua en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega. Si lo hubiese dicho en español, hubiese dicho, yo soy la A y la Z. En hebreo era la Aleph y la Tab. Entonces vemos ya que el que está presente en el desierto, el que está presente en el monte del Sinaí, el que va a guiar al pueblo de Israel por el desierto, es Aleph Tab. ¿Quién es Aleph Tab? Aquel que vino, se hizo hombre, aquel que conocemos como Yeshua. ¿Ven? Él es el alfa y el omega. Es un nombre o es un atributo que atraviesa toda la era, ¿cierto?, de principio a fin. Por lo tanto, cuando dice yo soy la Aleph y la Tab, yo soy el primero y el último. ¿Ven? Yo soy el principio y el fin. Yo seré el que seré. Yo haré lo que quiero y cumpliré mi propósito. Amén. Entonces, esta oración que levanta Moisés ya es en base a la palabra que él mismo le había prometido. Por lo tanto, esto nos conecta con una oración que tiene que ser conforme a su palabra. ¿Ya? Veamos esto en este contexto. Cuando mi oración es a mi manera, cuando mi oración es por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, lo que yo deseo, de alguna manera es una oración como un becerro de oro. La oración bíblica que él escucha y responde es la oración que es bíblica, según la palabra. Lo que hace Moisés es recordarle lo que él mismo había dicho. Él le recuerda, ¿cierto?, la promesa que le hizo a Abraham. Él le recuerda que él fue el que sacó a Egipto. Él le dice, no queremos que nuestros enemigos se burlen de nosotros y tu nombre sea afectado. Entonces es una oración bíblica. Mientras más palabra tenemos, más bíblico podemos orar. Y esa oración va a tener respuesta. Podemos preguntar por qué mi oración no tiene respuesta. A lo mejor no estoy orando con un fundamento en la palabra. Estoy orando más bien en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Y quizás estoy errando en mi oración. Entonces ahí donde aquí Moisés nos enseña claramente de que la oración que Dios va a responder, que Dios va a hacer, es aquella que está alineada a la voluntad de Él. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Que nuestra oración sea bíblica, que nuestra oración sea como fundamento, porque hay personas que pueden orar mucho, hermanos. Hay personas que yo sé que oran demasiado. Yo digo, wow, me gustaría orar así. Pero ¿será una oración bíblica? ¿Será una oración que Dios está escuchando? ¿Será una oración que Dios va a responder? ¿Está realmente alineada a la voluntad de Dios? Entonces hoy día, hermano, tenemos aquí una revelación de la voluntad de Dios.
Y cuando esto lo entendemos, nuestra oración va a ser efectiva. Amén. Va a ser una oración poderosa. Quizás no va a ser tan abundante, pero va a ser poderosa y efectiva. Amén. Porque va a estar alineada a su palabra. Amén. Miren, Jacobo, o también conocido como Santiago, Santiago, de ahí viene Santiago. ¿Sabían eso? Bueno, Jacobo, Santiago, de ahí viene. Por eso se le puso Santiago, pero es derivado de Jacobo o Jacobo. Por lo tanto, el capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para derrochar en vuestros deleites. Entonces pueden haber muchas oraciones, pero a veces esa oración está cargada a lo que yo quiero. O sea, en el fondo yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. Yo quiero que Dios se alinee a mi voluntad, que Él me bendiga en mi camino, que Él me ayude en lo que yo quiero hacer. Cuando lo que hace Moisés es al revés. Le dice: nosotros queremos hacer lo que tú nos dijiste. Nosotros queremos alinearnos a tu voluntad. Yo quiero caminar como tú quieres que yo camine. Entonces cambia la dirección de lo que Dios quiere. Después dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Wow. Fíjense la oración que él va a escuchar. Ese es para que lo escuchen interno. Eso. Ahí le puedes bajar eso. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire, un pecador tiene una relación cortada con Dios. Por cuanto hemos pecado, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Yeshua hace un puente porque es el único santo, justo, que permite que podamos comunicarnos con Él. Que nuestra oración en el nombre de Yeshua, por eso nos enseña a orar al Padre en su nombre, porque por medio de Él podemos llegar al Padre, ya es la única forma en la cual nuestra oración puede ser escuchada. Ahora, ¿cómo conectamos esa oración? A través del temor de Dios. ¿Qué es lo que hace el temor de Dios? Es conducirnos en una vida que le agrade a Él. No es una vida entregada al pecado, sino que es una vida que le importa lo que Dios quiere. Y por lo tanto, cuando hay alguien temeroso de Dios y que hace su voluntad, dice: a este oye. O sea, una persona que es escuchada por Dios es una persona que se alinea a la voluntad de Él y por lo tanto a los mandamientos. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En sus mandamientos. Yo creo que algo siempre que nos pasaba, y yo creo que muchos hicimos esta oración: Señor, quiero saber tu voluntad para mi vida. ¿Sí o no? Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad para mí. Y queríamos esa respuesta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y le preguntábamos algo que Él ya nos estaba diciendo y que no considerábamos, esa carta hermosa que Él escribió con su dedo. Entonces, cuando alguien quiere decir: yo quiero hacer la voluntad de Dios, en el fondo quiero hacer lo que Él me dice que haga. Guardar el Shabbat, el cuarto mandamiento. Aquel que guarda el Shabbat está haciendo su voluntad y está alineando su vida a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, y nosotros teníamos una búsqueda quizás como mística. Señor, ¿cuál será tu voluntad para mí? Y nos colocamos como en el centro del plan de Dios, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos alineamos a su voluntad, nuestra vida va a ser siempre dirigida a un buen camino, a un buen puerto. Gonzalo. ¿A qué te refieres con el Shabbat? Ay. ¿A qué te refieres con el Shabbat? Cuando en Éxodo capítulo 20, ¿cierto?, nos habla de las 10 palabras, que también los conocemos como 10 mandamientos. Fíjense, 10 palabras nos conectan con su palabra, ¿ya? Nos habla de guardarás el día de reposo. El día de reposo es una traducción de Shabbat, ¿ya? Cuando en el hebreo dice Shabbat, se traduce como el día de reposo. El día de reposo es el día 7, ¿ya? El día 7 de la semana, que es el último día donde Él, después de 6 días de creación, descansa. Y lo pone como una señal. Aquel que reconoce que Él es el Señor, creador de los cielos y la tierra,
tiene ese Shabbat o ese día de reposo como una señal en la cual él lo guarda. Primero dice acuérdate, porque primero para poder guardar hay que acordarse, y luego dice guardarlo. ¿Qué significa? Apartar ese día, en el cual no hago actividades cotidianas, no hago mis tareas, mis trabajos, respondiendo. A lo mejor uno dice, yo trabajo en correo, así que ese día no contesto correos, me desconecto de los mensajes del trabajo, etc. Y ese día lo concentro, lo aparto para él. Eso significa, digamos, en un contexto muy, muy simple, guardar el Shabbat. Ok, y la otra consulta, hablamos de mandamientos. Hay una confusión para mí de 10 mandamientos principales donde uno se acerca más a Dios y responde basado en esos 10 mandamientos, el acercamiento mutuo, el arrepentimiento genuino y el respetar cada uno de esos mandamientos. Pero además aparece en los textos de estudio 613 mandamientos, donde se desplaza un montón de situaciones, como el proceder, como el prohibir. Entonces siempre habla, procede a esto, prohíbe esto, y sale una numeración. ¿Qué diferencia hay entre esos 10, que estoy pensando que son las tablas, las 2 tablas, Claro. con respecto a los 613 y los 10? Perfecto. Es como, a ver, cuando él forma una nación, veámoslo en nuestra realidad. Chile. Chile tiene una constitución, tiene leyes aparte de la constitución, tiene normativas, tiene decretos, tiene instructivos. O sea, hay un conjunto de normas, leyes, que van regulando distintas cosas, ¿ya? En el ámbito civil, en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar, son cosas que van regulando. Entonces, si pudiésemos nosotros ordenar esos 613 mandamientos con los 10 mandamientos que están también incluidos dentro de los 613, podemos ver de que hay como una constitución que es la madre de donde se desprenden todos los demás mandamientos. Hay por ahí un material que les voy a compartir donde vemos que todos los mandamientos están conectados con estos 10. Los 10 serían como el corazón, ¿ya?, de todo lo demás. Porque si vemos, 2 tablas también grafica, ¿cierto?, 2 aspectos: mi relación con Dios, pero también unida con mi relación con los demás. Por eso dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, pero también ama a tu prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que ves? Hay una relación en eso. Entonces van en conjunto y por eso podemos desprender leyes, ¿cierto?, indicaciones que van en relación a Dios y otras que van en relación al prójimo. Como no uses balanza deshonesta, ¿cierto?, no levantes falso testimonio, etc. Si tomaste algo prestado, devuélvelo. O sea, cosas como cotidianas, pero que se desprenden de estos 10 principales. ¿Ya? No sé si ahí se puede como graficar. Perfecto. Entonces, la voluntad de Dios es eso. Entonces, cuando yo pregunto, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Vamos a esto. Y ahora entiendo que mi vida, fíjense, mi vida se va a alinear a la voluntad. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Bendición. Te voy a prosperar, te voy a multiplicar, te voy a proveer, voy a poner la persona correcta para ti, voy a bendecir tu casa, o sea, toda esa bendición se desprende de la obediencia a sus mandamientos. El problema es cuando buscamos las bendiciones y no buscamos la obediencia. Y la gente quiere bendiciones. Y cuando hay una iglesia que solamente le habla de bendiciones, la gente no entiende que la bendición es consecuencia de la obediencia y no al revés. ¿Amén? Un pequeño comentario, ¿no? Sí. Gracias. No, porque- Interesante lo que me dio este pastor cuando uno ve y estudia, por ejemplo, al profeta Jeremías, cuando escribió a Saúl, ¿cierto? Saúl fue ungido por el profeta, pero porque Dios lo escogió para dirigir los caminos de Israel y le iba bien en todo, pero después
el rey Saúl se desvió de los caminos porque se lo envaneció el poder, la gloria, y que hizo Dios, le dio instrucción al profeta Samuel que lo rechazara y ungió a David. Entonces, ahí concuerda lo que dice usted de que no solamente ¿cierto? Es respetar los mandamientos y pedir cosas, sino que el tema es el actuar. Cómo usted hace que las cosas ocurran, porque todas las cosas tienen una consecuencia. Entonces, como les decía, así también David, que era muy, digamos, Dios lo quería mucho, ¿cierto? Por eso venció a Goliat y todo el tema, pero también se apartó en algún momento de los caminos, cuando, por ejemplo, se metió con la esposa de Urías, ¿cierto? Y tuvo 6 esposas, entre ellas tenía a Milca, ¿cierto? Que era la hija de rey Saúl, la segunda, pero y ahí adoramos y el hermano hace esa reflexión. Se dice que David, ¿por qué rechazaba a Milca? O sea, que Milca estaba muy enamorada de David, porque cuando David, ¿cierto?, adoraba a Dios y usaba el salterio y todo eso, Milca le daba vergüenza y se burlaba. Entonces, cuando uno adora a Dios, no debe tener vergüenza. Por eso que el primer rey de Milca fue eso, por avergonzarse de adorar a Dios. Fue rechazada y nunca pudo tener hijos de David, a pesar que estaba muy enamorada. ¿Y quien tuvo hijos y fue la mamá, ¿cierto?, de Salomón, la esposa de Urías? Entonces, hay varias enseñanzas que de repente cuando uno empieza a ver, ¿cierto?, empieza a darse cuenta que es mejor paso a paso, ¿cierto? Sí. Y no de repente, como una vez nos decía hace tiempo atrás, que Dios es para los enfermos, ¿no? Los que están sanos. Entonces, todos aquellos que se creen sanos no necesitan ayuda. Al médico, así es. Si uno Claro. realmente está enfermo, porque Yeshua eligió prostituta y era lo que no entendían los fariseos. Incluso Saúl, ¿cierto?, que después fue Pablo, el carnicero de Tarso, uno decía cómo este hombre, cuando uno lee a Pablo, dice cómo este hombre demonio puede haber sido después profeta, porque en realidad que era malo. Y vio que Yeshua lo dejó ciego y le dijo, ¿por qué me persigues, cierto? Y digo, ¿cuándo te persiguió? Sí, te está persiguiendo a todos tus hermanos y mataste a uno, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee la Biblia, oiga, pastor, o la Torá, tiene que realmente, aparte de leerla, analizar el contexto, por qué nos está enseñando, qué nos está diciendo. Así que, por eso que siempre uno está meditando la palabra y por eso traía colación cuando el hermano ahí, ¿no es cierto?, adoraba y le hacía la alabanza con tanta pasión y tanto amor. Eso es lo que quiere. Amén. Eso que ese fue el problema que tuvo Milca. Así es, así es. Cómo Dios nos va alineando a nosotros, ¿cierto? No que Dios se alinee a mí, sino que yo me alinee a Él. Después dice el siguiente versículo, si he hallado, dice Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer, Aleftad, tu camino, para que te conozca y halle gracia entre tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Amén. Entonces dice, si ha hallado gracia, o sea, Moisés era un hombre muy recto, ¿eh? Era el hombre, también dice la Escritura, el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Era un hombre que agradaba a Dios, que Dios lo usó tremendamente y por lo tanto había una relación especial de Dios con él. Ya vemos que Moisés representa ese mediador, ¿cierto?, en el nuevo pacto, que es Yeshua. Dice, y ahí menciona Aleftad, ¿cierto? Sabemos quién es tu camino, el camino, para que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Y considere que esta nación es tu pueblo. Este deseo de conocer el Eterno es el deseo más sublime que el hombre pueda tener. Moisés pidió 3 cosas. Una, conocer el camino del Eterno. Segundo, conocer al Eterno.
Y en tercer lugar, ver la gloria del Eterno. Entonces vemos allí lo siguiente. Conocer el camino del Eterno. El camino tiene que ver con lo que nosotros vemos, ¿ya? Lo que nosotros podemos ver de alguien. ¿Cómo conozco el camino de alguien? Viendo sus acciones, viendo sus hechos, viendo su forma de actuar, su forma de comportarse. Por lo tanto, el camino del Eterno tiene que ver con lo que Él ha hecho, con lo que hace y con lo que hará. Un segundo. Entonces, el conocer el camino tiene que ver con lo que Él ha hecho. ¿Cómo conocimos nosotros a Dios? Así. Primero, conocimos lo que Él hizo. ¡Wow! Sacó al pueblo de Egipto. O en nuestra vida, ¿cómo lo conocimos? ¿Alguien acaso no tuvo como un milagro de Dios? ¿Acaso no restauró a lo mejor su familia? ¿No restauró su corazón? Una ansiedad, una enfermedad, depresión, o la situación que usted haya tenido, usted ahí conoce el camino de Él. Conocer el camino, entonces, lo que Él ha hecho en forma práctica. Pero eso es muy diferente de conocerlo a Él. Una cosa es conocer lo que Él ha hecho y otra cosa es conocer lo que Él es. Pero el conocer sus obras nos conecta con lo que Él es. Por eso Moisés le dice, quiero conocer tu camino, saber lo que haces, pero también quiero conocerte a ti, para saber quién eres y por qué lo haces. Entonces, ahí es donde él va también a una petición más profunda, de conocer su corazón, su carácter, su voluntad. Uno que conoce a otra persona no solamente conoce lo que hace o dice, sino también el motivo que hay detrás de lo que hace. Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha sucedido esta situación? Y es porque estamos recién viendo lo que Él hace, pero no estamos todavía conociendo íntimamente por qué lo está haciendo. Vemos que pasamos una situación, pero no entendemos. Y es porque nos falta ese segundo nivel, que es conocer ahora el por qué está haciendo eso en mí, por qué Él ha permitido esto en mi vida. Y cuando conocemos y sabemos que todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto, yo aprendo a confiar que lo que Él está haciendo, aunque me parezca mal, aunque me parezca difícil y doloroso, sé que me va a conducir a un buen final. Porque hay algo más eterno. Es como cuando yo le corrijo a mi hijo, no le gusta que lo corrija. No me miran, no. Es normal, a todo no ha pasado. A mí cuando mi papá me retaba igual. ¿Pero qué es lo que quería mi papá? ¿Quería retarme solamente porque sí? No, me corregía porque quería un cambio en mí, porque sabía que eso que me estaba diciendo me iba a servir en el futuro. Que yo no lo entendía, pero que después, ahí me acuerdo de las palabras de mi padre. Usted quizás va a recordar una situación que le ha dolido hoy, mañana va a decir, eso es lo que Dios quería hacer conmigo, por eso me hizo pasar por eso. Por eso me corrigió, no me gustó, hoy me dolió, la sufrí, la pasé mal. Pero después digo, esto es lo que Él estaba formando en mí. Porque Él está viendo más allá de lo que yo estoy viendo. Así como un papá que corrige a un hijo. Está viendo su futuro, está viendo ahí cómo lo... Y por eso le está enseñando hoy, aunque no nos gusta, lo está formando para lo que viene. Esa es la diferencia. Conocer su camino, pero ahora conocer su corazón. Conocer su voluntad. Y la tercera petición es ver la gloria del Eterno. O sea, ya de ver su obra, de conocerlo a Él, ahora Él quería verlo también. Quería ver su gloria. Quería ver algo, y por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a pasar por tu lado. Pero, lo siento, mi rostro no lo vas a poder ver, porque es demasiado. Pero voy a pasar a tu lado. Vas a poder ver aquí como... Algunos dicen como la espalda de Dios. Y eso era un anhelo
que Él quería verlo, hermanos, nosotros vamos a poder verle un día cara a cara. Esta petición de Moisés es la misma petición que nosotros espiritualmente tenemos en nuestra vida. Queremos ver su obra, que ya muchos la hemos visto. Pero también queremos conocerle a Él. Por eso dice Yeshua en su oración, ahí en Juan capítulo 17, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? Y al que tú has enviado. Amén. Y ver la gloria es ver su presencia. Un día le veremos cara a cara. Eso es lo que también Moisés quería, anhelaba, verle cara a cara. Pero todavía no era el tiempo. Y por eso vemos también ahí un día a un Moshe transfigurado encontrándose con Yeshua. ¿Se acuerdan de ese episodio? Donde como que se abre una ventana y aparece Moisés, Elías y Yeshua allí, viéndose. La petición de Moisés se cumple porque pudo ver al enviado. Amén. Y después dice, versículo 14 y 15, y él dijo, mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo, si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Wow. Eso es como, yo creo que como el versículo, la respuesta de Moisés que grafica lo que realmente anhelaba. O sea, si tú vas, me muevo. Si no vas, me quedo. Y eso después lo que le enseñó al pueblo de Israel. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Cuando la nube se movía, había que desarmar y moverse con él. Amén. Entonces, es la presencia de Dios, es la palabra de Dios lo que nos va guiando a nosotros en nuestra vida. Si Él se detiene, nos detenemos. Si Él avanza, nosotros avanzamos. Aquí el Eterno promete que su presencia, literalmente su rostro, amén, va a ir con Moshe. A partir de ahora, el trato que el Eterno tiene con el pueblo es en relación con Moisés. Moisés halló gracia y el pueblo halló gracia. Por eso es por medio de la gracia, ¿ya?, que se manifiesta en Yeshua, el Hijo amado, es que nosotros también podemos alcanzar gracia. No es por nuestros méritos, es por los méritos que Él hizo. Es como el medio shekel. Alguien no lo puso, porque no podía colocar. Alguien tenía que colocar ese shekel e incluir. Es lo mismo que hizo Yeshua. Él nos redime porque Él es que colocó el sacrificio. Él colocó la ofrenda en la cual nos incluye a nosotros. Amén. Y por eso hemos hallado gracia delante de sus ojos. Amén. La otra consulta. ¿Cuándo sé que Dios se detiene en mi vida? ¿Y cuándo sé que Él avanza en mi vida? Bueno, yo creo que eso es una pregunta quizás más práctica, a lo mejor, de decir, a ver, ¿cuándo estoy avanzando? ¿Cuándo me estoy deteniendo? Yo creo que cuando nos detenemos, generalmente son los momentos de pruebas. Los momentos de pruebas, los momentos de aflicción, aparentemente son momentos en que uno se detiene, en que uno parece estar estancado, en que uno parece no avanzar. ¿Ya? Y es porque Dios me está procesando allí. Quiero que te detengas aquí, en este lugar, ¿cierto? Pedro, lleva la barca allá. Ahí, donde tirabas la red y no salía nada, ahí te quiero llevar, porque ahí te voy a mostrar un milagro. A veces Pedro se sentía así, estancado. Era un hombre de mar, un hombre pescador, pero no pasaba absolutamente nada, estaba desesperado. Yo creo que hay momentos en nuestra vida que nos detenemos cuando Dios está diciendo, hey, detente antes de seguir, antes de moverte, antes de dar un paso más, tienes que aprender algo. Tienes que prepararte para eso que viene. Y el avanzar precisamente es cuando pasas una prueba, o sea, una prueba que apruebas te permite avanzar a un siguiente nivel y luego te vuelves a detener, porque hay otro nivel que se tiene que abrir. ¿Te fijas? Entonces yo lo veo por lo menos así, quizás en esa forma práctica. ¿Ah? Con respecto a eso me refiero. Sí. Cuando se detiene el pueblo, avanza el pueblo, se refiere a eso, ¿verdad? Un poco el contexto. Claro, exacto. Sí, yo creo que
Porque tenemos que homologar el hecho de que lo mismo que sucede en el tránsito de Israel por el desierto es lo mismo que está sucediendo conmigo hoy día. O sea, estamos en ese desierto, antes de llegar a la tierra prometida. ¿Cierto? Entonces ahí quizás podemos aplicarlo de algo más práctico, así como para nuestra vida. Después, el último versículo 16 dice, pues, ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Entonces vemos que la gracia dada a Moshe es pasada al pueblo. Y aquí, cuando siempre hemos hablado que estamos en la gracia, ¿cierto? Es algo que declarábamos mucho, pero que hoy día entendemos mejor. Que precisamente estamos en un tiempo de gracia. No porque yo sea aquel que tiene el mérito, que tiene las buenas obras, que es un hombre temeroso. No, la gracia la abre nuestro Mesías. Él abre un tiempo de gracia para este tiempo, por medio de Él. Él es el que agrada al Padre. Él es el que tiene un corazón conforme al Padre. Él es aquel que es temeroso y no hace nada si el Padre no se lo ha indicado. Y que todo lo que hace, lo hace para hacer lo que Él le dijo. Entonces vemos allí que se abre un tiempo, por medio de Él, un tiempo de gracia para nosotros. Que es la segunda oportunidad que vemos también. Así como las primeras tablas se rompen, así Él da unas segundas tablas. Y ahora es Yeshua también quien nos enseña hoy a volver a la obediencia, a volver al pacto. Entonces esa gracia, que es una palabra que está incluso en el Antiguo Testamento, ¿ya? La gracia no es algo del Nuevo Testamento, como creíamos. La gracia viene desde Noé. Dice Noé halló gracia. Y esa palabra gen significa gracia, belleza, favor, aprecio. Y la raíz de gen es Hanán, que significa inclinarse para mostrar benevolencia a un inferior, compadecerse, conceder un favor. De esa manera vio Dios a Noé. De esa manera Dios nos ve ahora a nosotros también. La palabra gen aparece 6 veces en este contexto y la primera vez que aparece en las Escrituras es en Génesis, precisamente con Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Hoy día estamos en ese tiempo de gracia, en la cual nos da el espacio, nos da ese tiempo de paciencia, ese tiempo de espera, para que todos procedamos al arrepentimiento, que es volver de la ignorancia, de la oscuridad, de la rebeldía, del pecado, de nuestros becerros de oro, volver nuevamente a esas tablas que ya no están en piedra, sino que Él ahora está escribiendo en el corazón. Ese es el nuevo pacto. ¿Por qué hablamos de un nuevo pacto? El nuevo pacto no es recibir a Yeshua en el corazón. El nuevo pacto es cuando llegamos al monte, donde se entregan los mandamientos, que los primeros fueron escritos en piedra, pero los que hoy se están pactando en este nuevo pacto se están escribiendo en el corazón. Entonces ese es el nuevo pacto, hermanos. No es algo tan sencillo. Hay muchos que dicen estamos en el nuevo pacto, pero no hay mandamientos en el corazón. Cuando decimos, Señor, escucharemos y haremos todo lo que tú nos digas, es una persona que está entrando en un pacto con Él y está dispuesto a recibir esas tablas, ¿cierto?, que ahora sean escritas por el Ruach en nuestra vida. El Midrash, parte de los estudios antiguos de los judíos, dice que Noé fue salvado no porque lo merecía, sino porque halló gracia. Moisés halló gracia en los ojos de Dios, y el pueblo de Israel recibió el perdón por el pecado del becerro por medio de la gracia, y el pacto fue renovado a base de esa gracia. Lo mismo que ocurre ahí es lo que está ocurriendo hoy, por medio de Yeshua, ¿cierto? Y la gracia que Él derramó sobre Él, nosotros estamos como pueblo recibiendo el perdón de nuestros pecados por nuestros becerritos de oro,
¿ya? Por medio de la gracia el pacto es renovado al recibir nuevamente las tablas. Por eso no hay pacto si no hay tablas de la ley, por así decirlo. No hay pacto si no están esas palabras, ¿cierto? Eso es el corazón del pacto. Yeshua tiene que derramar la sangre, Yeshua tiene que mediar, ¿para qué? Para que volvamos al Padre a hacer su voluntad, que son aquellas palabras que Él escribió. Según esta parachá, entonces, hallar gracia ante los ojos del Eterno implica 5 cosas. Conocer los caminos del Eterno, que lo vimos, lo que Él hace, lo que Él ha hecho, el testimonio que ha dado en mi vida, en otros. Conocer al Eterno, que es algo ya más profundo. Ahora conocer quién es Él, por qué, cuál es su carácter, qué es lo que quiere. Caminar, luego hay una decisión de caminar con Él. Ahora sí, sé lo que has hecho, sé quién eres, lo que quieres, ahora yo también quiero hacer, ¿cierto? Lo que tú quieres. Eso es caminar con el Eterno. ¿Para qué? Para que nos distingamos de entre todos los pueblos de la tierra. O sea, aquí hay alguien diferente. Todos hacen esto, pero tú haces esto. Todos comen esto, pero tú no comes esto otro. Todos hablan así, tú hablas de otra manera. Eso nos comienza a distinguir. Somos como un pueblo que está dentro de otros pueblos. Y finalmente, obtener el perdón de Dios. Amén. Que va a culminar, ¿cierto? Y dice, y perdonaré sus pecados, sus transgresiones, los limpiaré para siempre. Amén. Hay una promesa también allí que se va a consumar cuando Él regrese por segunda vez. Amén. Shabbat Shalom.